Como hemos visto en el capítulo 5, los misioneros enviados por los caminos de Europa por el Papa Gregorio Magno han convertido el cristianismo a casi todos los pueblos del continente. Aún quedan fuera de este proceso los lombardos y, en parte, los visigodos. Estamos ya en el siglo VI y en el escenario europeo aparecen como una tromba estos pueblos, lombardos y visigodos. Aún no conocen el Evangelio, pero pronto lo conocerán gracias a los pueblos que ya han sido conquistados por la palabra de Jesucristo, por la palabra del Evangelio. Lo hemos visto en el empuje misionero, y la iniciativa para llevar la buena noticia parte en primera persona de los pontífices y los obispos, pero también de muchos monjes, de muchos hombres y mujeres sencillos, de muchos fieles. Los lombardos y visigodos entran en estas comunidades que ya son cristianas y están bautizadas. Y no pueden evitar ser conquistados por la palabra que es Cristo, por la palabra que hace que Europa sea cada vez más cristiana. Para comprender mejor lo que está sucediendo en Europa, volvamos al año 496. En esta fecha, el rey de los francos, Clodoveo, se convierte al cristianismo. Esta fecha marca el momento en que nace esa homogeneidad cultural que se llamará Europa. Y es también una época marcada por las últimas grandes migraciones de pueblos enteros, como los lombardos y los visigodos, de los cuales estamos hablando en este capítulo. Para el Papa Gregorio, la conversión de los lombardos al catolicismo significa una doble victoria. Sin embargo, la grandeza del Papa Gregorio Magno no está solamente en haber logrado convertir a los lombardos, llevando paz y estabilidad al norte de Italia, sino también en haber sido capaz de reordenar aspectos fundamentales de la vida de la Iglesia. El pontificado de Gregorio Magno se enmarca en un momento histórico complejo. Roma, sede de la Cátedra de Pedro, comienza a alejarse del Imperio Romano de Oriente, incapaz en aquel momento de defender a la cristiandad de las invasiones. En esta época comienza también la decadencia de Rávena. Obligada a defenderse de los lombardos, es incapaz de proteger a los habitantes de las ciudades cercanas, los cuales se ven obligados a refugiarse en las zonas pantanosas del norte del Adriático y a convivir con aquellos pueblos que algo más tarde fundarán Venecia. También en esta época, mediados del siglo VI, los visigodos procedentes del Danubio llegan a España. Y en España hacen de Toledo su capital. Cuando los visigodos llegan a Toledo, ya han sido convertidos al cristianismo, aunque en su mayor parte a la herejía arriana. En el año 581, en Toledo, el rey Recaredo y todo su pueblo se convierten al catolicismo. Este recorrido de los visigodos desde el Danubio a Toledo es también un recorrido espiritual por tierras de Castilla, tierras latinas y católicas que, con su historia y sus tradiciones bien arraigadas, influyen poderosamente en el rey Recaredo para que no dude en su conversión a la Iglesia de Roma. Durante este primer periodo de dominación visigoda, en Castilla sobresale la figura del santo obispo Isidoro, cuyo mérito fue compendiar todo el conocimiento del momento en una gran enciclopedia de entonces. La tradición cuenta que San Isidoro fue dictando simultáneamente a varios monjes amanuenses. Según avanzamos en esta historia del catolicismo, los grandes momentos se superponen entre sí. Y a menudo los historiadores encuentran dificultades para ilustrar todos los detalles de la historia. Por un lado, los lombardos se han convertido al catolicismo y están instalados en Italia, haciendo de Pavía su capital.
Por otra parte, los visigodos se han convertido del arrianismo al catolicismo y han elegido Toledo como su capital. A estas alturas, el Evangelio, partiendo del sur, se ha extendido por toda Europa. Ha alcanzado también el norte. Con San Agustín de Canterbury llega a Inglaterra. Y gracias a San Patricio ha alcanzado Irlanda y Escocia. Precisamente son estos monjes quienes vuelven a Europa para traer de nuevo el Evangelio, la buena noticia, la base de la Europa cristiana. En Irlanda aparece la figura de Columbano, uno de los grandes artífices del redescubrimiento en Europa de los valores del catolicismo, tanto en los lugares donde las herejías se habían implantado como donde el Evangelio no había llegado aún. Estamos en el año 590. Columbano atraviesa el Canal de la Mancha, llega a las costas de Bretaña y, con el apoyo de Gontrano, rey de los burgundios, funda en aquella zona la primera comunidad. El rigor y la espiritualidad de Columbano chocan con la corrupción de esta corte hasta el punto de que, muy pronto, se ve obligado a abandonar su monasterio. Llega a Roma tras una larga peregrinación, pasando por monasterios de Alemania y Suiza. La fama de Columbano y de su rigor espiritual y religioso llega pronto a la corte lombarda de Agilulfo y Teodolinda. Columbano acepta la invitación de estos, su petición para que el catolicismo sea vivido con mayor conciencia y verdad por todo aquel pueblo. Un ejemplo de la actualidad, la familia espiritual La Obra, reconocida por Juan Pablo II en 2001 y fundada por una mujer belga, Madre Giulia Ferragri, una mujer sencilla pero sabia, una mujer con una gran fe y profundo amor por la Iglesia, como lo fue Columbano. La Madre Giulia Ferragri dijo una vez sobre su fundación: «Yo no he fundado nada. Es Cristo quien ha fundado. Solo necesita de personas que vivan a fondo su fundación». ¿Y qué significa para nosotros vivir a fondo la fundación de Cristo? Significa, en primer lugar, poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, alabarlo con nuestros cantos, con nuestras oraciones, celebrarlo en la Eucaristía, darle gracias en la adoración cotidiana. Vivir la Iglesia, además, significa escuchar con fe la palabra de Dios y la sana doctrina de la Iglesia. Dice la Madre Giulia: vuestra vida debe ser un evangelio vivido. Este es el testimonio más convincente para el hombre actual. Amar a la Iglesia y hacer que los demás puedan amarla. Esta es nuestra misión, dijo la Madre Giulia. De la oración debe nacer el apostolado, y por ello pasamos cada día varias horas en la capilla. Así es como hablamos, dialogamos y sobre todo escuchamos a Cristo. A Él debemos nuestra vida. No es tan importante lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cuál es nuestra motivación? Debe ser la de servir. Partiendo de la relación, de la amistad con Cristo, tratamos de saber cómo responder a las necesidades de nuestro tiempo, cómo devolver a Dios y a la Iglesia las diferentes realidades de nuestra sociedad y de la propia Iglesia. Para ello es necesaria la amistad con Cristo, el espíritu de discernimiento, para poder encontrar la respuesta adecuada. Para ello hace falta espíritu misionero. Para ello hemos entregado nuestra vida. Cerca de Piacenza, en Bobbio, Columbano funda su monasterio en el año 614. Así entró la cultura monástica en el mundo lombardo, exactamente un año antes de la muerte del mismo Columbano.
La santidad de este monje es reconocida por la Iglesia. Durante siglos, Conurbano influirá en los procesos culturales, religiosos y espirituales que recorren desde el norte de Europa el camino de la nueva evangelización. El mensaje de Jesucristo, que partió en un principio de las regiones del sur, vuelve y se difunde desde el norte, desde las zonas más alejadas de Jerusalén. Esta vuelta es una señal de la providencia que, tanto ayer como hoy, hace que la palabra de Dios pueda crecer en el corazón de las gentes. Así pues, los bárbaros se convierten en promotores de la evangelización de Europa. Ellos son el primer gran milagro de la providencia. Llegaron para destruir y ahora son los artífices de una nueva gran construcción que ha desafiado a los siglos y que se llama Europa. Los bárbaros se convierten en los fundadores de la Europa cristiana. La paz triunfa sobre la muerte, el amor sobre el odio, sobre las llamas que habían provocado anteriormente las hordas bárbaras. La providencia, hombres que transforman la antigua historia en nueva, fundan la Europa de la Edad Media, de las catedrales, de los versos de Dante y de la chanson de Roland. Y como siempre, el designio de la providencia triunfa sobre cualquier aparente decisión humana. Jesucristo es y sigue siendo el Señor de la historia. Pero estas poblaciones bárbaras, estos bárbaros, fundan la Europa medieval. Se convierten en los constructores de las grandes catedrales medievales que podemos encontrar diseminadas por toda Europa. Se convierten en la providencia de Dios que construye la Europa cristiana. Mientras por un lado comienza a crearse Europa, en Oriente se viven los últimos tiempos de un imperio que va perdiendo fuerza y prestigio cada día. Estamos en el año 650. En Bizancio está el emperador Constante y en Roma el Papa Martín. El Papa se enfrenta a una nueva herejía que sostiene que Jesús es solamente Dios y que se hizo hombre solamente en apariencia y por lo tanto no está afectado por la dimensión carnal del hombre. Esta interpretación, esta herejía, recibió el nombre de monotelismo, lo que significa única voluntad, y pretende negar que Jesús hubiera aceptado vivir como hombre y, como tal, sufrir en la cruz el dolor humano para expiar los pecados de la humanidad. El emperador Constante sostenía que esta interpretación de la figura de Jesús no debía considerarse herejía, sino verdad de fe. Y de aquí nace un fuerte enfrentamiento con el Papa Martín. Estamos en el interior de la Universidad Lateranense. Muy cerca de aquí estaba entonces la residencia del Papa Martín. Y aquí fue donde el pontífice convocó el Sínodo de Letrán en el año 649. En este lugar, los padres de la Iglesia, con el Papa como guía, condenan la postura del emperador. La reacción del emperador de Oriente no se hará esperar mucho. Envía a Roma a sus soldados que arrestan al Papa y lo mandan encadenado al exilio. Muere en Quersoneso, Crimea. Con el sucesor de Martín, Agatón, triunfan de nuevo la verdad y el primado de Pedro en materia de fe. La arrogancia de los poderosos nunca llevará las de ganar. Jesús, desde lo alto, defiende a su pueblo y a su vicario en la tierra. No es fácil hablar de una herejía del siglo VII, de la cual muchos ni siquiera conocen el nombre, monotelismo. Así que primero contaré un hecho actual. He tenido una conversación con una monja budista en la que ella intentó explicarme en qué consiste la mística budista. Dice que es necesario eliminar todo aquello que no es Dios. Primero las cosas materiales, después los pensamientos más sencillos y finalmente toda la personalidad. Si en el mar se echa un poco de sal, ¿dónde está la sal?
Es una pregunta inútil y entonces me pregunta, ¿se puede decir esto de los cristianos? Y yo le contesté, de ninguna manera. ¿Y esto cómo es posible? Porque nosotros creemos que el hombre, cuando se acerca a Dios, se convierte en un hombre más perfecto y no se destruye la humanidad. Esta fue precisamente la herejía de los monotelistas del siglo VII. Mono significa uno y telema voluntad. Decían que en Jesucristo no podía haber dos voluntades, divina y humana, que entrarían en conflicto. Así que la voluntad humana desaparecía y era sustituida por la voluntad divina. Y nosotros contestamos que eso no es posible, que sin la libre voluntad el hombre no es hombre, así que debe ser también la voluntad humana perfecta. Ahora me pregunto, esta discusión, que quizá tendría sentido entre teólogos en su ambiente cerrado, ¿cómo pudo tener tanta repercusión en la vida pública? Participaron los patriarcas y el emperador de manera muy violenta. Se convocó en Roma el concilio de Letrán. ¿Por qué? Porque el gran defensor de la verdad católica era San Máximo el Confesor. Y San Máximo el Confesor es un mártir. ¿En qué sentido? No había muerto, pero sufrió el exilio y con 80 años le cortaron la lengua y las manos. ¿Por qué? Porque hablaba y escribía. ¿Contra quién? Contra el emperador. Así que el emperador, es decir, la potestad humana, cuando impone su voluntad, destruye la voluntad de los demás. Esto es precisamente lo anticristiano. Y eso no es Dios. Dios exige la libre cooperación de nuestra voluntad con la voluntad divina. Entonces vemos que esta herejía, que parece tan lejana y carente de significado, sigue siendo muy actual. Son los regímenes totalitarios los que destruyen la dignidad humana. Y son otros los que quieren misticismos y perder la humanidad. Sin embargo, nosotros creemos que la voluntad de Dios y la voluntad humana, libremente unida en la Santísima Trinidad, el Hijo libremente unido al Padre, se convierte en Hijo, y nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Y esta es la profesión católica contra esta herejía. Estamos en el año 610. Es el momento histórico en que Mahoma anuncia su credo y el Islam comienza un proceso de expansión con el que el cristianismo tendrá que enfrentarse a partir de ahora. Se puede escribir, pero no representar figuras de la divinidad como ya hacían los hebreos. Este es un elemento característico del Islam. Lo opuesto a los católicos, que precisamente hacen de la representación del rostro de Cristo y de su vida un elemento que cualifica su evangelización y el anuncio de la buena nueva. Porque, como dijo San Gregorio Magno, la posibilidad de ver, de participar visualmente en la representación de un Dios que se hace hombre por amor a nosotros, proporciona a todos, humildes y poderosos, la manera de ser partícipes y vivir plenamente la historia de Jesús, que además es la historia del pueblo que cree en él. Mosaicos, frescos, bajorrelieves, todos proclaman a lo largo de los siglos la historia de Jesús y de su pueblo. Sin embargo, a pesar de toda esta tradición figurativa y representativa, el que entonces era emperador de Oriente, León III, decide arbitrariamente que se deben quemar y destruir todas las imágenes religiosas, estén en las iglesias o fuera de ellas. En este contexto de iconoclastia aparece la gran figura de Juan Damasceno, uno de los padres de la Iglesia que, a partir del año 740, comienza a escribir frente a una imagen de la Virgen María.
Y escribe que cuando un cristiano venera una imagen, no venera un pedazo de madera, ni un trozo de pared, sino que recuerda y lleva a su corazón la imagen misma del Señor, su amor por el Señor. Residuos de esta iconoclastia se pueden encontrar aún entre un cierto fundamentalismo que quiere solamente destruir aquello que hay de bueno, precisamente porque la representación del bien no hace otra cosa que ayudarnos a vivir la bondad, a vivir el bien en medio de la humanidad. Y me viene a la memoria la figura de Francisco de Asís. Muchos quizá conozcáis los maravillosos valles de la Umbría. Contemplando una belleza tal, ¿cómo no podía convertirse en santo un hombre que hablaba con todos, hombres, animales? Un hombre que hablaba con la creación. El bien nos ayuda a hacer el bien y la representación del bien no puede provocar otra cosa que la necesidad de buscarlo.